10 hábitos para ser más inteligente. Lo que tienen en común las personas inteligentes es que se dedican a adoptar hábitos de vida que apoyan y protegen su salud mental. Los hábitos hacen a la persona. Y esto es ciertamente evidente cuando se observa a populares empresarios y académicos que han llegado a la cima de su campo gracias a su capacidad para pensar en soluciones a los problemas cotidianos. Hemos reunido para ti los 10 hábitos que todos ellos tienen en común y que consideramos importantes para hacerte más inteligente cada día. Bienvenido a Inteliten, el lugar donde encontrarás tendencias inteligentes. Pero antes de seguir, asegúrate de dejarnos un pulgar arriba y suscribirte al canal. No querrás perderte nuestra dosis diaria de vídeos entretenidos y educativos. Vamos allá. Número 1. Hacer preguntas. El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer dijo una vez: el conocimiento solo puede estar con los que tienen preguntas. La mayoría de la gente no hace preguntas porque siente que parecerá estúpida, pero no podría estar más lejos de la verdad. El aprendizaje requiere hacer preguntas y encontrar respuestas. De niños, la profundidad de nuestra curiosidad no tiene límites. Todo lo que nos rodea despierta nuestro interés. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué maullan los gatos? Y por eso, si no entiendes algo o no estás seguro de algo, no tengas miedo de preguntarlo. Incluso hazte preguntas e investiga las soluciones por tu cuenta. Cuando vuelvas a casa, en lugar de ver la televisión, busca en internet material que te ayude a entender los temas que te interesan, pero que están un poco confusos. No descuides esta práctica fácil. Puede aumentar considerablemente tu inteligencia. Número 2. Lee todo tipo de géneros. El cerebro es una herramienta muy poderosa, y la lectura es el ejercicio mental. Tu mente tiene que estar en plena forma. Tenemos acceso instantáneo a casi todos los libros escritos creados por el ser humano gracias a los teléfonos inteligentes, las tabletas, los lectores electrónicos y, por supuesto, a Internet. Sin embargo, a menudo perdemos el tiempo viendo divertidos vídeos de gatos y perros en Facebook mientras hacemos scroll sin sentido. Sin duda es una forma de desconectar y sentirse más alegre, pero no es realista ni saludable utilizar todo el tiempo libre haciendo esto. Sin embargo, leer a menudo no solo puede ayudarte a estar informado y a enseñar a tu cerebro a funcionar bien, sino que también te ayudará a aprender continuamente cosas nuevas. Las mejores opciones son los libros, las publicaciones periódicas instructivas y los artículos extensos en sitios web. Mantén tu propia rutina de lectura, incluso si solo se trata de leer una parte de un capítulo cada día, tu intelecto crecerá con el tiempo. Número 3. Pasa el rato con gente inteligente. Los amigos pueden enseñarte nuevas habilidades y mantener tu mente activa. Nuestro entorno configura nuestros valores, creencias y formas de pensar, y pasar tiempo con intelectuales te ayudará constantemente a alimentar tu cerebro, porque con la gente inteligente siempre hay algo que discutir y siempre hay algo que aprender de ellos. Tus amigos no tienen por qué ser más inteligentes que tú. Lo importante es que siempre tengan cosas interesantes de las que hablar y que marquen el ritmo en cualquier campo. Los intelectuales ya saben cómo alimentar su cerebro. Así que pasar tiempo con ellos es muy beneficioso para adoptar no solo conocimientos, sino también un estilo de aprendizaje. Número 4. Tómate tiempo para pensar. Todos nos distraemos fácilmente de una cosa a otra. No comprendemos bien la verdadera esencia de la información recibida. El hábito de hacer pausas para reflexionar sobre lo aprendido es muy beneficioso y, de hecho, es una parte importante del proceso de aprendizaje. Cuando te tomas un tiempo para pensar, consigues considerar todos los factores que pueden tener relación directa o indirecta con lo que estás haciendo. Consigues planificar de 3 a 5 pasos por adelantado y rara vez te pillarán en falta. Lo mismo ocurre con las conversaciones. Las personas inteligentes escuchan más y hablan menos, y consiguen hacer mucho con menos palabras. Número 5. Llevar un diario. Se ha demostrado en estudios grupales que dedicar unos minutos a reflexionar por escrito sobre los acontecimientos y pensamientos del día aumenta la capacidad cerebral.
Nada motiva tanto y ayuda a ser más inteligente, como la experiencia personal y los propios logros. Dedica unos minutos cada noche a escribir tus pensamientos, acontecimientos y reflexiones del día. Así tendrás la oportunidad de analizar las ideas que te surjan. Además, existe la ventaja añadida de que escribir con frecuencia te hace más inteligente en general al ampliar tus habilidades lingüísticas y comunicativas. Como llevar un diario es una actividad para practicar el lenguaje, aprender nuevos términos y ampliar tu vocabulario, aumentaremos tu coeficiente intelectual. Número 6. Haz algo nuevo. Aunque creas que no va a funcionar, la práctica hace al maestro. Las personas inteligentes no tienen miedo innecesario al fracaso. Entienden la verdad universal de que sin práctica no se puede aprender nada de verdad. Y por eso aceptan el reto. Es imposible aprender una nueva ecuación si no se intentan hacer preguntas sobre ella, y lo mismo ocurre cuando se aprende a tocar la guitarra. Si no intentas esos acordes por ti mismo, a veces los éxitos sobresalientes e incluso espectaculares son el resultado de algo que nos asustó tremendamente. Número 7. Aplicar y compartir los nuevos conocimientos. Si no tienes intención de utilizar lo que aprendes, no sirve de nada estudiarlo. Las personas inteligentes siempre hacen uso de sus conocimientos adquiridos, no porque les ayuden a tener éxito, sino porque compartir sus recursos intelectuales les hace más valiosos. Si has leído un libro, coméntalo con personas que también lo hayan leído. La mejor técnica para reforzar y comprender la materia es compartir la información y los conceptos nuevos. En una discusión de este tipo aprenderás más sobre la obra en sí y sobre las lecciones que otras personas han descubierto. No importa con quién compartas tus ideas. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los miembros de un grupo de la red social, etc. Porque el acto de compartir el conocimiento en sí, es lo que enriquece tu comprensión y te ayuda a sacar conclusiones más informadas. Número 8. Sé selectivo eligiendo a qué dedicas tu esfuerzo. Las personas inteligentes suelen tener pocos amigos, pero compensan la falta de número con amistades profundas y genuinas. Aquellos con los que pasas el tiempo, incluidos tus seres queridos, reflejan tu identidad personal. Y te guían hacia la comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea. Cuando tengas cuidado y selecciones bien aquello a lo que dedicas tu atención, podrás trabajar de forma óptima sin distracciones innecesarias. A las personas inteligentes les resulta fácil poner en orden sus prioridades. Piensa en una lista de control mental. Es mucho más fácil seguir la siguiente agenda de tu lista que hacer malabares con todos los planes que tienes pendientes. Número 9. Haz pausas. En la era de la digitalización total, nuestros cerebros se queman literalmente por el bombardeo de información. Estar en contacto con lo que ocurre no siempre es bueno. Por eso, a veces son necesarias incluso unas breves vacaciones. Para mantener la creatividad y evitar el agotamiento cognitivo. Después de trabajar durante varias horas, semanas o meses, y debido a la ausencia de pausas y momentos de calma mental, empezamos a pensar de forma superficial y automática. Lo mismo ocurre con la lectura. Asimilarás mejor si te tomas descansos después de unas horas de lectura. En este tiempo libre, puedes disfrutar de un pequeño paseo, meditar, hacer ejercicio o charlar con esos amigos que hemos mencionado antes. Número 10. Juega. Una forma especialmente beneficiosa de pasar el tiempo es jugando a juegos que te obligan a pensar de forma creativa, a utilizar tu imaginación y a resolver problemas en constante evolución. Afinan tus facultades mentales al tiempo que te aportan deleite y felicidad. Una investigación realizada en 2019 descubrió que los que jugaban a uno o más juegos que ponían a prueba el proceso de pensamiento tenían un mejor rendimiento cognitivo que los que no lo hacían. Juegos mentales como los crucigramas o el sudoku. No tienen límite de edad y pueden ser disfrutados tanto por adultos como por niños. Hasta aquí los 10 hábitos que te recomendamos para desarrollar tu cerebro. ¿Qué te han parecido nuestros consejos? Haznos saber en los comentarios cuál de estos hábitos crees que tendría el mejor efecto en tu inteligencia.
Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Inteliten y darle al icono de la campana para no perderte nunca una subida.